hay algo muy importante que tiene que ver con lo que estamos estudiando y se relaciona con el hecho de la comunicación. La comunicación siempre nos enseñaron algunos principios elementales cuando estábamos en el liceo, ¿cierto?, estudiando, que tienen que ver con tres factores que se producen en la comunicación. Uno es el emisor, es decir, el que emite el mensaje. Otro es el receptor, el que recibe el mensaje. Y el otro elemento importante es el mensaje en sí mismo. Estos tres elementos constituyen lo que es la comunicación. Si alguno de estos falla, falla también la comunicación. Por ejemplo, si el emisor habla en un idioma que yo no entiendo, como receptor, evidentemente no puede haber comunicación. Si el mensaje está codificado en un lenguaje que la persona no puede captar, no puede comprender fácilmente, entonces, o claramente, entonces no hay comunicación. Para que exista comunicación, el emisor tiene que emitir ese mensaje en el mismo idioma del receptor. Y es la única forma de que exista este fenómeno llamado comunicación. Bueno, el apóstol Pablo, cuando habla de este gran tema, que en realidad aparece, como dije, esencialmente un poco más desarrollado en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando de la importancia, de la trascendencia de que estos elementos realmente se respeten en la comunicación para que pueda haber edificación para toda la iglesia, es decir, para que las personas que emiten el mensaje y los que reciben el mensaje tengan la oportunidad de comprender el mismo. Es necesario que ambos puedan hablar en el mismo lenguaje. Nosotros vimos la semana anterior los versículos 1 al 5, donde el apóstol Pablo dice que la profecía es superior a las lenguas, y aquí está hablando principalmente, la mayoría de los comentaristas coinciden en que cuando habla de la profecía, no principalmente está hablando del don como tal, el don de profecía a través de predecir eventos futuros, sino de la función de enseñar, por lo que dice el versículo 3, de edificar, de exhortar y consolar, y eso se hace a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El profeta principalmente es una persona que habla a los hombres en nombre de Dios, que recibe el mensaje y lo transmite. Y dice que es superior a las lenguas. ¿Por qué? Porque esto logra el objetivo, el propósito para lo cual están los dones espirituales, que es para edificación de todos, para edificación de toda la iglesia. Y dice también que hay otro problema, porque el que habla en lengua habla para Dios, pero no para los hombres, y en consecuencia no puede producir el propósito de edificación. Y lo tercero es que, versículo 2, el que habla en lengua nadie le entiende, dice. Y allí está el punto principal del que estamos hablando de la comunicación. El que habla en lenguas nadie le entiende. La comprensión es fundamental para que exista comunicación, para que la otra persona pueda ser edificada. Es necesario que entienda claramente el mensaje. Y el apóstol Pablo entonces va a tomar eso, de la incomprensibilidad de las lenguas, para poder desarrollarlos en los versículos 6 al 12, ahora que va a ser nuestro párrafo que vamos a analizar. Y esperamos que otra vez que vayamos al texto no a través de un prejuicio, es decir, no vayamos con un concepto, con una imagen, con una forma de interpretación y la coloquemos en el texto, porque ese no es el propósito, sino vamos al texto para que Él nos hable directamente y nos diga qué es lo que realmente dice el autor, cuál fue la intención del autor. Eso es lo que se conoce como exégesis. Vamos a tratar de ver lo que dice realmente la Biblia y no con un prejuicio anticipadamente para que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Y en los versículos 6 al 12, Pablo va a decir lo siguiente. Ahora pues, hermanos, aquí hay una aplicación. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara
si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís porque hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hasta ahí la división que hacemos en el párrafo para ir entendiendo mejor este tema que ha sido de tanta controversia, sigue siendo de controversia y produce tanta división en el día de hoy también en el mundo cristiano por una mala comprensión y una mala aplicación de este don que era legítimo en el primer siglo, por lo que dice la Escritura, y que, sin embargo, ya fue en ese momento, cuando era legítimo, cuando se manifestaba en ese contexto, ya fue tergiversado, ya fue interpretado en forma equivocada y ya fue aplicado también en forma equivocada. Recordemos el contexto de 1 Corintios, que el apóstol Pablo principalmente escribe para corregir una serie de deficiencias que había en la forma de expresión del cristianismo. Habían comprendido mal los dones espirituales, capítulo 12 al capítulo 14, y por eso él tiene que ir corrigiendo, tiene que ir diciendo, esta es la forma de interpretar los dones y esta es la forma de aplicarlos correctamente. Y dentro de estas razones que da Pablo cuando comienza en el capítulo 14 a hablar sobre la importancia, la preponderancia del don de profecía por sobre el de lengua, en el sentido de que la profecía cumple el propósito, las lenguas no, el apóstol Pablo dice que el problema mayor de la lengua es que nadie entiende lo que se transmite de esa manera. Versículo 2 y versículo 5. Este sin duda es un problema cuando entendemos que el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia en su conjunto, lo cual es claramente alcanzado por la enseñanza de la palabra de Dios, no así por las lenguas. Ahora, ¿no llama la atención ese hecho de que si es claro que el propósito de edificación de todos es alcanzado por la enseñanza, la explicación y la aplicación de la palabra de Dios, estemos tan preocupados de por qué no hablamos en lengua? Es como extraño, es como no tiene mucho sentido. Si ya hemos alcanzado, estamos alcanzando el propósito del conocimiento de Dios, de relacionarnos con Dios, del vivir una vida que agrade a Dios a través de lo que la palabra expresa claramente, ¿para qué entonces queremos hablar en un lenguaje desconocido, extraño? Esa misma pregunta era para hacerla en el contexto de la 1 Corintios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está escribiendo una iglesia que tenía un afán, pero un tremendo deseo, anhelo, casi fervor por buscar dones extraordinarios, dones que se manifestasen externamente para muchas veces impresionar a los demás y dar a entender que eran más espirituales que otros. Y eso ocurre exactamente en el día de hoy. Entonces, Pablo, en los versículos aquí que nosotros vamos a comentar en lo sucesivo, Pablo va a dar ejemplos claros y muy fáciles de entender para corroborar su postura al respecto, su proposición principal. Él establece una verdad al principio que dice que el problema de las lenguas es que habla a Dios solamente, no a los hombres, que nadie le entiende, y tercero, que no edifica, por consiguiente, por la falta de comprensión. Ahora, él va a tomar esta última parte que tiene que ver con la falta de comprensión para todos, para edificación a todos, y va a dar ejemplos prácticos bastante claros para que podamos entender también el punto. Recordemos que el don de lengua, según el contexto, era de los más anhelados, como dije anteriormente, de los corintios, y también uno de los más mal comprendidos en el sentido real del don original. Pasemos entonces a estudiar lo que Pablo tiene que enseñar al respecto y apliquemos a nuestras propias vidas lo enseñado. Leamos entonces nuevamente versículo 6. Ahora pues, esa es una aplicación.
En consecuencia, después de lo que anteriormente yo acabo de explicar, dice Pablo, ahora pues yo voy a colocar una situación ficticia. Imaginemos que yo voy a ustedes, estoy parafraseando el texto, imaginemos que yo voy a ustedes hablando en una lengua extraña que ustedes no conocen. ¿Ustedes entenderán lo que yo estoy diciendo y se edificarán en consecuencia? Ese es el primer ejemplo. Estos ejemplos demuestran que hablar en lenguas no edifica a todos. Ese es el sentido de los ejemplos. A partir del verso 6, el apóstol comienza a dar ejemplos que demuestran que hablar en lenguas no edifica a todos. La razón principal es que es ininteligible, es decir, incomprensible. Nadie es capaz de entender lo que se expresa de esta manera. Por tanto, no cumple el propósito principal, que es la edificación de la iglesia. El primer ejemplo es un ejemplo personal y es muy significativo este hecho, porque Pablo no era un creyente común y corriente. Pablo no era un pastor común y corriente. Pablo era un apóstol comisionado directamente por el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9. Era un apóstol comisionado directamente por el Señor Jesucristo. Vamos por favor a Hechos capítulo 9 para que entendamos cuál es el ejemplo que coloca él. Pablo está diciendo, yo, si voy a ustedes de esa manera, no tiene sentido lo que voy a hacer si no lo hago en un lenguaje entendible. Hechos 9, versículo 15. Esto es lo que el Señor le dice a Pablo a través de Ananías, ahí en Damasco. Recuerden cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos y allí el Señor Jesucristo se le manifestó, el Cristo resucitado, y luego de eso va donde Ananías y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, Dios le dice a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. Dios había escogido a Pablo para una tarea específica. ¿Cuál era? Llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor comisionó a Pablo con una tarea específica, y no solo lo comisionó, sino que lo dotó de algunas cualidades extraordinarias, sobrenaturales, de dones especiales que le dio a él y de autoridad para poder fijar, por ejemplo, doctrina. Recordemos que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos precisamente por el apóstol Pablo. Es decir, el Espíritu Santo dio la aprobación a Pablo para que Pablo escribiera, guió a Pablo, condujo a Pablo para que escribiera precisamente estos libros que nosotros estamos estudiando en el día de hoy. De tal forma que él tenía autoridad inclusive para establecer doctrina y tenía autoridad para guiar a las iglesias, autoridad apostólica que después del primer siglo no existe. Cuando murieron los apóstoles en el primer siglo, a fines del primer siglo, que fue Juan el último, ya no hay más apóstoles. Eso está claro, porque habían que ser testigos de la vida de Jesús y de la resurrección de Jesús. Ya no existen personas que fueron testigos, como es el caso de los apóstoles y también del apóstol Pablo, que no siendo testigo de la vida de Jesús, sin embargo fue testigo de la resurrección de Jesús. Por tanto, tenía una autoridad especial. Entonces, cuando él le escribe a los corintios y le dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros, está hablando de un ejemplo con mucha autoridad. Sin embargo, le dice lo siguiente, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Aprovechará? ¿Tendrá algún provecho? Ese es el punto central. ¿Tendrá algún provecho? Es una pregunta retórica, es decir, que tiene una respuesta obvia. No, en absoluto, no tiene ningún provecho. Ahora, pero viene del apóstol Pablo, no tiene ningún provecho tampoco. ¿Entienden hacia dónde está apuntando? Está diciendo, yo que tengo autoridad apostólica, yo que he sido comisionado directamente por el Señor Jesucristo. Más adelante va a decir en una de las cartas que Él tiene su apostolado no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Claro que el apóstol Pablo dice, bueno, si yo voy a hablar en una lengua extraña a ustedes, ¿de qué sentido tiene si ustedes, los receptores de la comunicación que yo voy a entregar,
no entienden eso. Entonces, aun si un ángel del cielo, imagínense, viniera y hablara en un lenguaje, ¿de qué nos serviría? Tiene que ser en un lenguaje que el receptor también comprenda. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si yo mismo voy a ustedes y les hablo en lenguas, ¿les será de provecho si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía, con enseñanza? Y ahí menciona dos grupos principalmente en los cuatro que menciona, pero se pueden agrupar en dos. Primero, revelación o ciencia o conocimiento. El apóstol Pablo recibía revelaciones directas de parte de Dios en el primer siglo. Eso lo podemos ver también cuando a los corintios, cuando él estaba un poco decaído más adelante, y le dice el Señor que no se preocupe, que siga predicando el Evangelio porque él tiene mucho pueblo ahí. Dios le dijo en la noche a Pablo para confortarlo, dice. Esa revelación especial de parte de Dios, directa para él en este caso. De tal manera que él tenía revelación de parte de Dios en ese contexto. Él tenía ciencia, un conocimiento más profundo de las verdades de Dios, de los misterios de Dios, como dice la Escritura. Recuerden que el Señor le reveló a Pablo cuál era el misterio escondido desde los siglos, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, dice a los colosenses. Es decir, él tenía esa revelación y entonces Pablo dice, si yo llego a ustedes con eso, con revelación, pero en ese idioma en cual ustedes entienden, entonces no hay ningún problema. Entonces allí son edificados, allí se cumple el propósito de los dones espirituales. Por otro lado, si yo voy a ustedes con profecía o con enseñanza, también estoy haciendo lo mismo, los estoy edificando. Y eso sí cumple el propósito, pero si yo voy hablando en una lengua extraña y aparezco entre ustedes como una persona hablando de esa manera, todo lo que yo diga en esa lengua no va a ser de ningún provecho. Ese es el sentido. Entonces la pregunta es, en el día de hoy, ¿cómo tenemos que comunicarnos? ¿Cómo tenemos que edificarnos mutuamente? Obviamente a través de un lenguaje que entienda tanto el que emite el mensaje como aquel que recibe el mensaje. De esa manera hay comunicación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué siempre estamos discutiendo estas cosas? ¿Por qué siempre están diciendo algunos, no, hay que hablar en lengua porque esa es la evidencia de que tienes el Espíritu Santo? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Hay algún versículo que podemos tomar de esa manera para aseverar con tanta autoridad que es así? No existe ninguno. Imagínense el hombre que tenía más autoridad. Sin embargo, dice, aún yo mismo, si voy así a ustedes, no sirve de nada. ¿En qué lenguaje le llevó Pablo el mensaje a los corintios cuando llegó en el año 50, 52 aproximadamente, allí? ¿En qué lenguaje? En el lenguaje que entendían todos, en el griego. Los corintios eran griegos y tenían el lenguaje, entre paréntesis, el griego era el lenguaje universal, como diría el inglés, por ejemplo, de ese entonces. Por tanto, ellos entendieron el mensaje, por eso se convirtieron al Señor, por eso ellos fueron, al comprender el mensaje y el Espíritu Santo aplicarlo a sus corazones, ellos fueron transformados en hijos de Dios. Se produjo la conversión. Yo les pregunto, ¿en qué lenguaje recibimos nosotros el Evangelio? En nuestro lenguaje. ¿Entienden? Hay una cosa lógica. Pablo está diciendo, este es un argumento obvio. No hay para qué quebrarse la cabeza discutiendo si las lenguas son o no son, si están vigentes o no son vigentes. Simplemente decir, ¿necesitamos eso? ¿Necesitamos hoy aquello? Obviamente el punto es bastante claro. Hablar en un lenguaje desconocido para el oyente no tiene provecho alguno, a menos que sea un lenguaje conocido. En otras palabras, ¿les será de ayuda alguna recibir un mensaje que sea incomprensible para ustedes? La pregunta tiene una sola respuesta. Es inútil transmitir una enseñanza que no tenga un significado claro y comprensible. Es completamente inútil. Y entonces, ¿cuál es la finalidad? Por esta razón es que es muy extraño que este don sea tan anhelado por los creyentes, no solo de la iglesia de Corinto del primer siglo, sino también por las iglesias actuales. Y peor aún que sea causa de tanta división en la iglesia de Cristo. ¿Cómo es posible que muchas veces el mismo que dice hablar en lenguas no sepa lo que está diciendo? Una persona habla
y uno le pregunta, oye, ¿y qué significa lo que estás diciendo? Y la misma persona no tiene idea. ¿Cuál es el provecho que causa en la congregación? El Señor llama a los pastores para poder transmitir la palabra, para que a través de la palabra se produzca el conocimiento de Dios y a través del conocimiento de Dios se produzca la transformación de la vida de la persona, pero eso solo puede ser posible cuando el lenguaje es comprensible. Con razón, más adelante el apóstol Pablo les tratará de niños a ellos porque les muestra que en realidad no están colocando la mirada donde tienen que estar puesta, no están entendiendo la razón y el propósito de los dones espirituales. Más adelante el apóstol en el versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, no seáis niños, sino maduros. Entonces, está hablando de una etapa de ellos en que todavía no habían crecido lo suficiente para tener una comprensión correcta de la razón de los dones espirituales y de la aplicación del uso de los dones espirituales en el contexto del culto público. Recordemos que ese es el sentido de lo que Pablo está diciendo, el culto público. Menciona muchas veces la iglesia, menciona a los otros creyentes que están escuchando. Ese es el propósito en realidad de poder mostrar aquí que aún siendo legítimo el don, porque había un don legítimo en ese entonces, sin embargo, el hablar a las personas en un lenguaje que no es el propio de ellos, no tiene mucho sentido. Yo daba la semana pasada el ejemplo de la Reforma Protestante en 1517. ¿Cuál fue el efecto primario? ¿Qué es lo que hicieron las personas, por ejemplo? ¿Qué hizo Lutero, el gran reformador? Lo primero a lo cual se abocó fue a traducir la Biblia en el lenguaje alemán, porque ese era el lenguaje del pueblo común y corriente. ¿Qué hizo Juan Hus 100 años antes de Lutero, aproximadamente en Bohemia o en la República Checa, como en el día de hoy se conoce? ¿Qué es lo que hizo? Tradujo al checo también las escrituras, que todas eran en el lenguaje latino, o del latín en ese entonces. ¿Qué hizo John Wycliffe también en Inglaterra? Exactamente lo mismo. Es decir, lo que estas personas hicieron fue traerle el mensaje de Cristo, el mensaje de las Escrituras en el lenguaje que la gente podía entender. Hasta la primera mitad del siglo XX aquí en Chile, las misas en el contexto católico romano se hacían en latín. Nadie entendía, solo aquellos que estaban haciéndola, que estaban transmitiéndola, que eran los sacerdotes. Entonces, ¿cuál es la edificación? ¿Cuál es el cambio, la transformación? ¿Cuál va a ser la exhortación para que la persona tome alguna medida en su propia vida para obedecer? ¿Qué va a obedecer si no entiende lo que está escuchando? Entonces, obviamente no tiene sentido. Y Pablo dice, aún yo mismo, si fuera ustedes en un lenguaje desconocido, ¿de qué aprovechará? Si no le estoy revelando algo que Dios me ha revelado, no le estoy diciendo lo que tienen que escuchar respecto a la doctrina, a la enseñanza, no sirve de mucho. El segundo ejemplo lo toma de las cosas inanimadas, versículos 7 y 8. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Miren lo que está diciendo. Está tomando como ejemplo dos instrumentos. Y son cosas inanimadas porque los instrumentos en sí mismos no sirven de nada, a no ser de que alguien los toque. Dice, en este sentido, los instrumentos musicales, menciona algunos de los usados en ese tiempo. Uno es un instrumento de viento, como la flauta, y el otro es un instrumento de cuerda, como la cítara. Y los coloca como ejemplo porque eran muy conocidos en ese entonces. Y Pablo está diciendo, bueno, veamos ahora, si ellos dan sonidos inciertos, ¿cómo ustedes podrán distinguir? Ven cómo aquí está
El emisor, otra vez, que en este sentido sería el que toca el instrumento, y el receptor, que sería el que está escuchando cómo se está usando el instrumento. Y dice, ¿de qué serviría? ¿Ustedes podrían distinguir si su sonido es incierto? Obviamente que es imposible. Con esto Pablo quiere demostrar que cuando estos instrumentos nos dan un sonido que los identifique claramente, solo produce confusión. Y ese es el concepto aquí. Así como anteriormente el concepto era ¿qué aprovechará? Ahora el concepto es que se produce pura confusión cuando esto ocurre. Cuando los niños chicos empiezan a descubrir los sonidos, ¿lo han notado eso? Y empiezan a tocar una cosa y de repente tocan otra, y aunque tengan un piano espectacular delante, van a producir sonidos inciertos porque no tienen armonía en lo que tocan. Y cuando varios niños en un lugar tienen varios instrumentos y todos tocan, ¿es grato escucharlo? ¿Qué está tocando? ¿Qué está? Y claro, es un niño y uno está contento que comience a descubrir eso, ¿cierto? Pero no produce no transmite ningún mensaje, porque la música también quiere transmitir un mensaje. No transmite ningún mensaje cierto. Entonces, por eso se produce confusión. Imagínense una orquesta, la orquesta sinfónica, que cada uno toque lo que quiera por su lado y no sigan a aquel que tiene una partitura delante y que está guiándoles, conduciéndoles para que ellos puedan tocar precisamente con notas armoniosas y que conduzcan hacia un mensaje que quiere transmitir. Obviamente no sirve de mucho. El pastor John MacArthur escribe en este sentido, dice, el ritmo, la estructura, la armonía y otras cualidades bien ordenadas hacen que un grupo de notas forme música en vez de mero ruido. El ritmo, la estructura, la armonía y otras cualidades ordenadas producen música en lugar de puro ruido. Ahora, cuando uno empieza a escuchar, distingue claramente el instrumento. En otras palabras, debe ser claro al oyente que el sonido que escucha es propio de un instrumento que trae armonía a sus oídos, de tal manera que éste distinga también junto con ello el sonido de cada instrumento. Por otro lado, también el mensaje que desea comunicar quien toca el instrumento tiene un propósito. No es una clase de música esta, pero yo tampoco soy músico, pero le estamos viendo el ejemplo de Pablo, la ilustración que usa. Y hermanos, es muy interesante, porque la ilustración que el apóstol Pablo usa se aplica a lo que tienen que ver con las lenguas, al uso de las lenguas en el contexto de la congregación. Si no es un sonido cierto, si no es comprensible, entonces se pierde el mensaje. Y obviamente no queremos que se pierda el mensaje, porque esa es la razón de ser. Para que deleite al auditorio, la música tiene que ser agradable al oído. Con habilidad, los músicos deben producir sonidos placenteros que revelen las características distintivas del instrumento que se toca, sea la flauta o el arpa. Así se crea una relación entre el intérprete musical y el que escucha, una relación de comunicación. Pero si el intérprete produce sonidos cacofónicos, es decir, muchos sonidos distintos, ¿cierto?, al mismo tiempo, si el intérprete produce estos sonidos, no sirve de nada. Es solo para confusión. Si alguien escucha eso, lo que va a hacer, en lugar de quedarse sentado escuchando, va a arrancarse. No quiero seguir escuchando esto, es desagradable para mí. Y eso es lo que pasa. Si alguien, lo aplicamos en este sentido, si alguien se levanta de entre nosotros y empieza a hablar en una lengua desconocida, ¿cuál es el beneficio que produce? Y después otro se levanta allá y otro acá y finalmente produce una pura confusión. Y más adelante Pablo va a decir, y si entra un indocto, es decir, una persona nueva, una persona que no tiene conocimiento de esto, y escucha un montón de cosas, lo que va a hacer, va a arrancar, no quiere volver más. Pura confusión. Ese es el problema cuando se ejerce el don de una manera no ordenada
no de acuerdo a lo que la Biblia dice, que si realmente hay el don de lengua, tiene que haber un intérprete de eso. Y si no hay, entonces mejor se calle la persona, porque no produce beneficio para todos. Ahora, no es eso lo que ocurre en el día de hoy muchas veces. Yo sé que hay algunos que tienen experiencias y escuchando, yo creo que la mayoría hemos escuchado a personas hablar entre comillas en lenguas. Pero no es eso, no es simplemente ruido, no es algo ininteligible que no se puede comprender y que no edifica en consecuencia. Esto se aprecia en la supuesta manifestación de lenguas en la actualidad. Hermanos, no es mi responsabilidad como pastor que ustedes sean edificados en la verdad, confrontados con la verdad, consolados con la verdad y transformados por la verdad. ¿No es ese lo principal, la razón de ser de alguien que está sirviendo al Señor? Y que esto, y esta es otra pregunta retórica, y que esto solo puede ser posible si les transmito todo el consejo de Dios en un lenguaje que todos puedan entender tal como yo lo he recibido. Es decir, ¿solo se puede cumplir en ese caso? Por supuesto. De lo contrario, se pierde el objetivo y el propósito desaparece ya. No hay ningún objetivo claro y en el fondo perdemos el tiempo ustedes y yo, si es que transmitimos en lenguajes totalmente distintos. Entonces la enseñanza de la palabra de Dios no debe causar confusión sino edificación, porque eso es lo que dice la Biblia. No debe producir sonido incierto e incomprensible, sino armonía y comprensión. Tal como la revelación de las Escrituras son armónicas y quieren llevarnos a un conocimiento más profundo de la persona de Dios y a una consecuencia en nuestra vida de cambio, de poder tomar decisiones claras que tengan que ver con acercarnos más al propósito por el cual hemos sido salvados. Buscar parecernos más al Señor Jesucristo, pero eso solo puede ser a través de un mensaje comprensible, no de sonidos inciertos que causan solo confusión. Luego, como dijo alguien, cada creyente es como un instrumento que a pesar de ser muchos y distintos, deben armonizar tocando la misma melodía que haga audible y comprensible la voz de Dios y para la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual nos reunimos como iglesia, esa es la razón del culto público. Que podamos transmitir el mismo lenguaje, la misma melodía, aun cuando somos todos diferentes, en un lenguaje comprensible. Y entonces Pablo refuerza su argumento con un tercer ejemplo. Primero el ejemplo de él, que es hipotético, luego el de los sonidos de los instrumentos musicales, ahora añade la trompeta, que aquí no está como un instrumento musical propiamente tal en el ejemplo, sino que tiene que ver con este instrumento que se usaba para llamar a la batalla y para dar órdenes a través de la trompeta. Los que hicieron el servicio militar saben seguramente que en el ejército tienen diferentes sonidos de la trompeta para dar diferentes órdenes, ¿verdad? Hasta un siglo atrás aproximadamente se usaba literalmente en las batallas esto. Entonces Pablo la utiliza en ese sentido, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imaginemos una ciudad amurallada de la antigüedad, donde está el atalaya en la torre, ahí con una trompeta o con un cuerno de carnero, como los que usaban en ese tiempo, mirando, observando, y luego ve venir al enemigo, y él sabe que tiene que tocar con un sonido específico para que poder alertar a la población para que se prepare para la batalla, para que deje de hacer lo que está haciendo comúnmente, tome sus armas y se coloque en el muro de tal forma que pueda defenderse de los que vienen. ¿Qué pasa si él toca cualquier otra cosa y el sonido que ellos están acostumbrados o entrenados para escuchar y para responder no es aquel que tocó el de la trompeta? Se van a seguir haciendo sus cosas y el enemigo va a venir y cuando ya se den cuenta va a estar encima y no va a haber vuelta que dar. Ese es el sentido de este ejemplo.
La trompeta era un instrumento usado en las batallas para dar órdenes a los batallones. Eran distintos los sonidos que la trompeta debía de producir para llamar a combatir o para ordenar retirada. Si es que el trompetista se equivocaba y confundía los distintos llamados, esto podía muy bien ser causa de derrota en una batalla, porque la comunicación, lo que quería comunicar a través del sonido específico, no llegaba nítido claramente a los oídos de las personas y no se preparaban adecuadamente para la batalla. El sonido de la trompeta entonces debía ser claramente comprensible y no dejar lugar a dudas a los soldados que estaban dispuestos. Cualquier sonido que diera la trompeta no significaba nada para un soldado, a no ser que fuera aquel que su oído estaba acostumbrado a distinguir con toda claridad. ¿Ven cómo son ejemplos muy claros, muy gráficos, muy fáciles de comprender lo que el apóstol Pablo está dando acá? Es evidente entonces que si hablamos en lenguas y no hay intérprete que pueda transmitir el mensaje entregado en una lengua desconocida, estamos produciendo confusión en lugar de edificación. Porque el que habla debe hablar en el lenguaje que sea claramente comprendido por los oyentes. De lo contrario, estaríamos dando un sonido incierto como la trompeta, como dice Pablo allí. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hay un problema. Hay un problema. No se logra el objetivo, la razón por la cual se utiliza ese instrumento. ¿Para qué se usaba? Para llamar y alertar a la batalla. ¿Para qué se usaba? Para llamar a que las tropas pudiesen atacar, para que desplegaran la ofensiva. ¿Para qué se usaba también? Para llamar a retirada cuando debían retirarse, para reagruparse y volver otra vez a luchar. De tal manera que el costo que tenía el mal uso de este instrumento producía solamente confusión. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí. Y la aplicación es evidente, y ahora eso es lo que vamos a ver. La aplicación que demuestra que hablar en lengua no edifica a todos. Versículo 9. 9 al 11 es la aplicación y el 12 es la conclusión a todo este párrafo. Así también vosotros, comienza Pablo. Notemos como el 12 es exactamente igual, calcado. Versículo 12, así también vosotros. Los dos versículos comienzan con esto, como diciendo, por tanto, ahora esto es lo que se debe hacer. Ahora hay una exhortación, ahora no solo hay una enseñanza, sino una exhortación. Ustedes tienen que hacer algo con esto que yo les estoy enseñando. Por eso es que hablamos de aplicación. La Escritura tiene esa gracia, la Escritura enseña, instruye, corrige, amonesta, pero luego también llama a una aplicación práctica en la vida nuestra. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pablo le dice a los corintios, bueno, entonces ustedes ahora tienen que actuar de esta manera. No seguir procurando egoístamente tratar de mostrarse como personas muy espirituales. Tienen que simplemente transmitir el lenguaje para la edificación de otros en forma audible y comprensible. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Cómo se entenderá lo que dicen? Si realmente aquí cuando utiliza la palabra lengua se está refiriendo al órgano propiamente tal, ¿cierto? Con el cual articulamos las palabras. Así por la lengua no diereis palabra bien comprensible. Bien comprensible. ¿Ven cómo esto es contrario al otro que es ininteligible? Bien comprensible. El apóstol pasa entonces a aplicar lo ejemplificado en los versos anteriores, es decir, del mismo modo que los instrumentos musicales deben producir música comprensible y armoniosa, y la trompeta dar un sonido cierto, distintivo para comunicar una orden correctamente, también ustedes deben procurar hacer lo mismo al transmitir un mensaje. Ahora entonces aplíquenlo, está diciendo. Ahora no sigan afanosamente, desordenadamente buscando la manifestación de dones externos que aparecen como muy espirituales, cuando en realidad ese no fue el propósito del don en particular, sino que tienen que ustedes edificarse mutuamente y transmitir el mensaje comprensible para que llegue a la otra persona y pueda producir la edificación, que es el propósito.
Lo primero entonces que dice es que deben hablar en un lenguaje comprensible para ustedes y para los oyentes. Eso es lo que el contexto está diciendo. La primera aplicación es obvia. Ustedes, dice Pablo, deben procurar que sus oyentes lo entiendan claramente. Por consiguiente, el lenguaje que deben usar debe ser uno conocido por sus oyentes. De lo contrario, es como si hablaran al aire. El comentarista William Hendrickson dice, esta es la razón de que nadie sería capaz de entender una palabra de lo que se dice. Es como si estar de cara al viento, el que habla pierde toda habilidad para comunicarse efectivamente. Cuando el viento está para acá, ¿cierto? Viniendo para acá y yo estoy hablando y la persona a la cual yo le estoy transmitiendo el mensaje está allá, no entiende absolutamente nada. Mis palabras se perdieron. Y eso en ese sentido es la metáfora, habla al aire. Es decir, no cumple su objetivo. Dice, el que habla pierde toda habilidad para comunicarse efectivamente. No se puede escuchar su voz, se pierden sus palabras y sus esfuerzos son inútiles, aunque sean motivados con una correcta motivación. Aunque ellos lo quieran hacer de la mejor manera posible y quieran sinceramente ayudar, no ayuda. Por el contrario. Deben usar palabras claras, comprensibles al transmitir un mensaje, de lo contrario son solo palabras al aire, vacías y sin ningún provecho. Notan que Pablo está corrigiendo aquí un problema que había en Corinto, producto de la inmadurez de los corintios. Esto les había llevado, es decir, su inmadurez, les había llevado a pensar que sus expresiones ininteligibles o sonidos extraños los hacían más importantes o más espirituales en el culto público. De tal manera que la comunicación para ellos no tenía mayor importancia. No estaban preocupados por dar un mensaje que edificara a sus hermanos. Más bien estaban preocupados de sí mismos en forma egoísta y egocéntrica, buscando preponderancia personal antes que contribuir a la edificación de la iglesia en su conjunto. Esto mismo lo aprecia uno en el día de hoy. Lo mismo. Yo escuchaba cuando chicos me llevaron a alguna iglesia de esta naturaleza donde había mucho de este énfasis y yo después de ver todo eso que pasaba en el culto público, uno se daba cuenta que todas las personas decían, oh hermano o hermana, te tomó el Espíritu, qué lindo, mira lo que hizo el Espíritu contigo y todo este tipo de cosas. Y resulta que después esa persona, su vida nos decía todo lo contrario a lo que supuestamente manifestaba allí en términos de espiritualidad. Todo lo contrario. Era una contradicción con eso y por eso es que no es sinónimo de espiritualidad. ¿Qué es lo que realmente tiene que ver con una persona que está creciendo espiritualmente? Es una persona que es transformada en su carácter. Es una persona que ahora odia lo que antes amaba, que era el pecado, y ahora ama lo que antes odiaba, que era Cristo y todo lo que es su palabra. Es una persona que está constantemente arrepintiéndose, mirando su propio corazón y viendo que cuando peca está ofendiendo al ser más extraordinario que dio su vida por él. Esa es una persona espiritual. Una persona espiritual es la que está buscando a Dios todo el tiempo, donde nadie le ve, donde no tiene que impresionar a nadie. Está buscándole en oración, anhelando a Dios en oración, deseando que Él lo guíe, lo conduzca, buscando su palabra para ser instruido. Una persona espiritual es la que está en eso siempre y está siendo transformada en el proceso. Pero no es alguien que manifiesta externamente algo que es supuestamente un don extraordinario que tiene. Y que la verdad es que no edifica a nadie. Por el contrario, produce confusión. Al hablar de este tema muchas veces me he preguntado ¿por qué tanta controversia? ¿Será necesario usar un lenguaje especial para transmitir un mensaje que es tan claro en las Escrituras? La respuesta es obvia, ¿no? No es necesario. Por tanto, refuerza otra vez el mismo concepto. ¿Se dan cuenta que el tema es uno solo? Lo ininteligible, lo incomprensible de la lengua. Entonces, ¿para qué? Versículo 10.
otra vez la aplicación, pero ahora otra vez dando algunos ejemplos de la lógica. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Esto es obvio, ¿cierto? No requiere mayor explicación. Tantas clases de idiomas hay y ninguno carece de significado. La pregunta es, ¿quién creó los idiomas? Génesis capítulo 11. Dios creó los idiomas. Dios creó los idiomas. Pero ¿qué se produjo allí en Babel? Cuando todos hablaban su propio idioma y nadie se entendía el uno con el otro, confusión. Pero ¿qué se produjo el día de Pentecostés? Miren los reversos. Los judíos, hombres judíos, estaban hablando las maravillas de Dios estaban hablando las maravillas de Dios en el lenguaje de cada uno de los que estaban allí. ¿Y qué produjo eso? Unidad y armonía. Porque esas personas que escucharon, 3.000 de ellos creyeron en Jesucristo. Después de, obviamente, el mensaje del Evangelio por parte de Pedro. Pero ¿qué produjo eso? Armonía, unidad. Y se unieron a la iglesia. ¿Ven? Entonces, no es confusión lo que debemos buscar, sino al contrario, armonía y unidad. Y hay muchos idiomas, dice Pablo, pero todos tienen un significado. Transmiten el mensaje en el idioma, esta es la aplicación. Entonces ahora transmite el mensaje en el idioma de tus oyentes. Y entonces te entenderán. Pablo está diciendo que todos los idiomas en existencia tienen su significado, su sentido. Todos ellos tienen un significado. Las palabras son un mensaje codificado en letras, que en todos los idiomas tiene sentido. Imagínense cómo ha sido así que cuando encontraron la piedra Rosetta en Egipto, allí encontraron la clave para descifrar un idioma, el idioma cierto en el que estaban escritas la mayor parte de las cosas en egipcio, los jeroglíficos, ¿recuerdan? Encontraron la clave, ¿por qué? Porque al lado estaba en egipcio y estaba en griego. Estaba el jeroglífico y estaba en griego. Entonces, como el griego era comprendido, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron el griego y empezaron a ver las letras una por una y a comparar y a darse cuenta de qué es lo que significaban los jeroglíficos. O sea, aún ese lenguaje tenía sentido, tenía significado. Y por eso, entonces, si las palabras son un mensaje codificado en letras, que en todos los idiomas tiene sentido, transmitamos el mensaje en ese idioma. La pregunta, por ejemplo, ¿por qué un misionero o una misionera que va a Rusia tiene que aprender el ruso? Porque obviamente ese es el lenguaje de sus oyentes. Ese es el propósito, entonces. Aunque todos son distintos, todos los idiomas son distintos, sin embargo, todos tienen un significado claro para los que hablan y escuchan ese idioma. Además de que cada palabra desea transmitir un mensaje con un propósito determinado, de tal forma que si estamos enseñando a otros y procuramos que sean edificados por este mensaje, debemos hacerlo en el idioma en que esa persona pueda entenderlo claramente. Otra vez cito a Hendrickson. Él dice, los idiomas que no se pueden entender crean en la sociedad barreras formidables. Existen países que dentro de sus fronteras tienen que vérselas con una multiplicidad o una multitud de idiomas y de divisiones étnicas. Por ejemplo, el continente africano tiene una cantidad increíble de idiomas. Esta fragmentación división surge del hecho de que la gente se frustra cuando no entiende el lenguaje con el que se les habla. Si alguien viene acá y se para y comienza a hablar y enseñar en chino, puede enseñar las verdades más extraordinarias, pero ustedes no van a tener idea, incluyéndome, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que debemos hablar en el lenguaje corriente, común, comprensible de la gente. Un discurso sin significado, dice Hendrickson, es una contradicción de términos. De la misma forma, la glosolalia o la capacidad de hablar en lengua, porque esa es la palabra en griego, no interpretada estaba creando barreras en Corinto, barreras que podían resultar en divisiones, y precisamente eso es lo que estaba produciendo, divisiones.
Divisiones por el sobreenfatizar uno de los dones espirituales que en realidad no podían edificar a los demás. Ahora, Pablo dice, si no lo hacemos así, seremos como extranjeros para quienes nos escuchan y ellos para nosotros igualmente. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Eso es lógico. Y cuando dos personas se quieren comunicar en un lenguaje distinto, se acabó. No hay ninguna comprensión. No hay ninguna comprensión. Si a mí me enseñan a hablar en Mapudungún, por ejemplo, y yo no, y yo entiendo el lenguaje y lo llego a comprender y después quiero transmitir eso a otras personas que solo hablan español, no tiene ningún sentido. Es decir, cualquier lenguaje, todo tiene un sentido, todo tiene un significado. Pero si yo quiero transmitirlo en ese lenguaje a otros que tienen otro lenguaje, lamentablemente hay una barrera imposible de zafar en este aspecto. Por tanto, es obvio que el propósito de Pablo está de apuntar el problema de las lenguas es en la incomprensibilidad de las lenguas. Este problema no permite que los oyentes sean edificados al no entender el mensaje que escuchan. Los idiomas, las palabras, son el canal usado por Dios para transmitir su mensaje y para ello ha dotado de diferentes idiomas a sus criaturas, para hablar y comprender dichos idiomas y así entender su mensaje trascendental. El Señor no solo ha creado los idiomas, sino también el significado, el sentido de ellos para transmitir un mensaje. Entonces volvemos otra vez al principio. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el sentido de buscar afanosamente aquello que suene más espectacular, se vea más espectacular, pero sin embargo no tiene ninguna comprensión la persona que está frente a mí viendo y escuchando eso? Más adelante Pablo va a ser mucho más fuerte y va a decir que qué pasa si alguien hace eso y entra un indocto, un incrédulo, ¿no dirán, estáis locos? Claro, por supuesto. ¿Y qué es esto? Dirá. ¿Qué es esto? Los seres humanos tenemos un afán por lo espectacular. ¿Se han dado cuenta de eso? Entre más espectaculares, quedamos pero impresionados y queremos más escuchar eso. Tenemos ese deseo morboso de querer ver cosas externamente. Y por eso es que se califica a iglesias que simplemente transmiten el mensaje de las Escrituras como iglesias vacías y sin el Espíritu. Ahí no está el Espíritu. Sal de ahí, no vayas allá. Mira, no está el Espíritu. Como si la evidencia del Espíritu fueran estas cosas externas. Y no es así. No es así. Esa es una conclusión equivocada que lleva a confusión, nada más. Miren la conclusión de Pablo en el versículo 12. Así también vosotros. Otra vez, el mismo término con el que comienza el versículo 9 en la aplicación. Ahora la conclusión de esta parte. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Y Pablo dice que sí, deben anhelarlo. Recuerden en el capítulo 14, versículo 1. Seguidle del amor y procurad los dones espirituales. Y ustedes que anhelan dones espirituales. Y aquí está la exhortación. Procurad abundar en ellos. ¿Pero para qué? Para edificación de la iglesia. Y un mensaje que está en un lenguaje que la otra persona no comprende, no edifica. No edifica. Es una pequeña conclusión que al mismo tiempo es una aplicación. Ustedes entonces que buscan afanosamente los dones espirituales, deben hacerlo, digo, por medio de ellos, para edificación de la iglesia. Si los dones son dados por Dios, nos han sido concedidos para los propósitos de Dios. Por tanto, deben usarlos para edificación de todos, pues esta es la finalidad de ellos. Nadie, escuchen bien, nadie tiene derecho a usar los dones espirituales como a él le plazca. Nadie tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque le fueron concedidos por Dios. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia.
Los dones espirituales, solo son útiles cuando son usados para la edificación y el crecimiento del pueblo de Dios. De lo contrario, no tiene razón de ser, no tiene sentido. Por eso, hermanos, esta confusión que se produce y esta exacerbación de un don espiritual en particular, como es el don de lengua o el don de sanidades o el don de hacer milagros, ¿cierto? Que son como los dones más buscados por la gente. Aun cuando claramente en las Escrituras se ve que el don de sanidades tenía un propósito específico en el caso del Señor Jesucristo y en su ministerio terrenal, que era afirmar las cartas credenciales de que Él era el Mesías efectivamente. Y el de los apóstoles también tenía ese propósito. Sin embargo, se busca tan afanosamente esto. Hay tantas confusiones que a veces todo el mundo evangélico cae en un desprestigio por causa de este tipo de cosas. Personas que van a visitar a alguien enfermo y le dicen que Dios les dijo que lo iba a sanar y la persona se muere finalmente. ¿Y esa familia cómo queda? Destruida y no quiere saber nada más del Evangelio. Se cerró una puerta allí por causa de este tipo de confusión. Nosotros somos hombres nomás. Solo Dios sabe a quién va a sanar y cuándo y cómo lo va a sanar. Nosotros oramos al Señor, pedimos que Él lo haga, pero Él es el que determina. ¿No manipulamos nosotros a Dios? Entonces, fíjense en la tremenda confusión. Recuerden que los corintios tenían como contexto el paganismo, donde se hablaban en lenguas ininteligibles. Yo mencioné la semana pasada que aún hay sectas en el día de hoy que hablan en lenguas desconocidas. Pero ¿qué provecho tiene en el contexto de la iglesia esto? Si es que no hay alguien que interprete y dé un mensaje. Ahora alguien se pregunta, ¿y si es que esa persona interpreta en el lenguaje, por qué la otra persona no transmite el mensaje en ese mismo lenguaje? Simplemente, y no que tenga que pasar de uno a otro. O sea, cada una de las evidencias que vemos en las Escrituras muestra que en realidad el problema estaba en el corazón de los corintios, que querían ellos sobresalir egoístamente como más espirituales, cuando en realidad deberían procurar la edificación de la iglesia. Hermanos, a eso estamos llamados y eso es lo que tenemos que procurar con toda nuestra alma, para edificación. Son los dones espirituales. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, por la claridad de ella, porque ella nos ayuda a poder ver las cosas desde la perspectiva correcta. Tantas discusiones que se producen hoy, tantas divisiones que existen, Señor, en la misma iglesia, producto de estas tergiversaciones, malas interpretaciones y aplicaciones de los dones legítimos que tú diste a tu iglesia. Oramos que tú nos ayudes, que nos guíes y que nos enseñes, Señor, a buscar sobre todas las cosas ser edificados a través del mensaje transmitido por ti en un lenguaje claro, transparente, inequívoco, que podemos, Señor, cada uno de nosotros comprender. Y que también seamos, Señor, cuidadosos para no juzgar tan abiertamente, Padre, a otros hermanos, que seamos sabios para poder enseñar solo tu palabra, porque tu palabra es la que edifica, la que transforma, la que confronta, la que consuela y la que alienta. Es solo tu palabra, Señor, y queremos ser fieles a ella. Danos de tu gracia para que esto sea así siempre. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.